7:11 de esta mañana de viernes 14 de noviembre. Para los desconfiados, ayer sí que llovió y en realidad sí que se cumplieron las previsiones que daban todos los servicios de emergencia, que algunos decían, no, pasó de largo, ya desde por la mañana estaban diciendo que pasó de largo, no, que se había desestructurado la borrasca. Pero el temor real de los efectivos de seguridad y emergencia, además del viento y de las posibles incidencias, era precisamente que en horas centrales, sobre todo al mediodía, hasta las 2, incluso sobre las 2, 3 de la tarde, lloviera, que fue lo que pasó. Afortunadamente parece que llovió más donde hacía falta que lloviera y no donde no queremos que llueva, que es básicamente en Arrecife. Pero la prueba del algodón la tenemos con nuestro compañero, que lo pasó muy mal en las últimas lluvias, que se le inundó la casa. Yo quiero saber ayer cómo lo pasó. Valentín Avillanet, buenos días. Ay, mi niño, perdón, que te subí el otro micro. Buenos días, Erika, Buenos ¿qué tal? días. Buenos días a todos. A ver, cuéntame, haz una crónica de tu día de ayer. Pues, Espera. ¿Lluvia hubo poco? Andrés Martinón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lluvia poquísimo, salvo en el campito, que vino bien, ¿no? Sobre todo llovió más en el norte, en Tinajo, en Órsola. Ayer Enrique Espinosa mandaba a través del chat de emergencias unos vídeos y sobre todo era ayer, Órsola, Tinajo, también algo cayó en el sur, es decir, y bueno, eso es lo que viene bien. Y en Arrecife, que yo sepa, justo cuando salíamos del final de la tertulia, de ahí, bueno, que coincidimos ahí a las 3 de la tarde, en la puerta cuando llovió algo, no con demasiada intensidad, pero sí estuvo en torno a una hora aproximadamente, bueno, no tanto a lo mejor, ¿no? Media hora, en lo que yo llegué prácticamente a casa desde Arrecife, y nada, hombre, en el trayecto y por la zona de Maneja hay algunos charquitos y tal, pero nada. No inundaciones. Nada, para nada. No te hicieron falta los sacos. Hombre, los sacos los tenía en prevención. ¿Y ahora qué vas a hacer con los sacos? ¿Para Navidad? ahora ya los tengo por ahí por si acaso. Porque yo estoy convencido de que los hijos de mis hijos, pues probablemente usen sacos en Arrecife. Ay, Dios mío. No, pero la casa, lo que sí está claro que la casa de Valentín es el termómetro de si llueve o no llueve en Arrecife. Hombre, es que en Maneje, por lo menos las casas todas que están alrededor del centro sociocultural, todas esas casas, la mayoría son casas terreras, algunas son de autoconstrucción, etcétera, bueno, o la mayoría. Casi todas. Y son casas terreras y eso, y claro, desde el momento que hay desniveles y tal, bueno, yo estoy en una esquina en la que el agua viene, parece que es una especie de embudo ahí, ¿no? De foril, y claro, termina el agua todo, y claro, y como tengas un bajo, tienes que intentar que el agua no te entre dentro de la zona, puerta. Y principalmente también la zona de la calle Portugal-Argentina, claro, toda esa parte, ese es el verdadero termómetro de lo malo, ¿no? Que en verdad muchas veces no da ni la sensación de que ha llovido mucho y va todo a parar ahí a esa parte de La Vega, ¿no? De esa zona de Recife. Yo tengo una conocida que no sabía dónde vivía y me dijo, y si yo vivo donde las inundaciones, me decía, y era en la calle de Portugal. Pero siguen cerradas todavía esas calles ahora al tráfico, por lo menos durante el día de hoy, a pesar de que la alerta, que hay que decirlo, ¿no? La alerta ya pasó ya. Terminaba a las 5 de la tarde, la alerta por temporal de yo ayer ya lluvia. A las 8, 7 y media, 8 de la tarde ya fui a caminar y había, pues como ahora, el día ya estaba echado, iba caminando por la marina de Recife, que ahí está abierto al mar y al viento, y no, ya estaba agradable, o sea que la verdad que fue como express, ¿no? Se cumplieron, estaba diciéndolo Erika, se cumplió las previsiones. Verdad que luego se ven los mapas esos de lluvia y se ve que, claro, cae algo por arriba, por abajo, ¿no? De la isla, cae en el mar y esa percepción de que si hubiera en un momento caído un poquito más, pues a lo mejor habría llovido un poco más, no sé si de una forma nociva, pero cayó lo que cayó y efectivamente en ese mapa que estabas diciendo tú, de sombreado de color, donde más intenso, donde llovía, pues la zona de Aría, sí, la zona norte, que a veces se creía que se iba a hacer el sur, y me imagino que esas lluvias vienen bien. De hecho, Aría siempre uno parece que no, pero cuando va en el invierno está verde, está más verde porque allí llueve más, no es que sea muchísimo, pero sí llueve más que en el resto de la isla. Yo me alegro porque ahora, mira, el día está espectacular y cayó un agua moderada, poquita, bueno, vale. La idea es que siga cayendo así durante unos cuantos meses y a ver si vamos poco a poco pues remontando. Yo estoy súper contenta porque Fuerteventura cayó un poquito más que aquí y cayó por mi pueblo, por ahí por Betancuria, todo. Entonces eso se va a poner precioso. Pero que no importa, o sea, también fueron muy moderadas esas lluvias, sí que tuvieron más incidentes en otras islas, ya lo sabemos, pero tienen riesgos de desprendimientos más grandes,
grandes como Tenerife, Gran Canaria, en fin, La Palma, pero para eso también tienen sus planes de emergencia. Yo no sé si ustedes consideran excesivo, por ejemplo, el tema de el cierre del puerto. Yo lo estaba pensando justo cuando estaba entrando un crucero ahora esta mañana. No me quiero equivocar, no sé si es una ida o así, pero entraba un crucero ahora en la bahía y ayer fueron desviados 3 cruceros. Recordarán, por el cierre del muelle a otros puertos, eran 3.000 o 4.000 cruceristas. ¿Qué ocurre? Que yo veo lo que hacen los cruceristas cuando vienen a Arrecife y lo que hacen es venir a pasear por toda la marina. Entonces, ayer, como estaban las condiciones del mar y tal, digo, es que no es un día que vayan a disfrutar de Lanzarote. Yo creo que fue acertado el tema de cerrar. No sé ustedes cómo lo verán. Sí, no, y que además la decisión la toman la propia autoridad portuaria. Entonces, claro, desde el momento que la toma la autoridad portuaria, debemos entender que lo hacen con unos criterios de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que bien. Yo repito, yo prefiero que nos pasemos de precavido, que no que después tengamos que lamentar cuestiones, porque lo que tenemos que lamentar eso puede ser cuestiones muy muy graves, y si no se podían atracar esos cruceros, habría que plantearse primero la posibilidad de que de mejorar, digamos, las condiciones del muelle de cruceros para que puedan este tipo de barcos atracar en condiciones un poco adversas, ¿no? Pero claro, también si las condiciones son excesivamente adversas, a lo mejor con el espigón de cierre y todo ese del muelle, ni siquiera podían haber atracado. Y en cualquier caso, lo que dices tú, Erika, es decir, son cruceros en los que el atractivo que tiene el atracar en un puerto es que la gente baje y conozca ese sitio. O sea, forma parte de lo que es el paquete turístico de los cruceros. Y claro, para bajar en Arrecife, en las condiciones en las que estaba, pues la verdad es que no tenía mucho sentido, porque ayer, sobre todo, el peligro lo generó el viento. El viento fue muy fuerte, ¿no? Y de hecho, todos los incidentes que hubo estaban relacionados fundamentalmente con el viento. Caída de cables de electricidad, cables de telefonía, la cornisa esta que se cayó también en Teguise, y es decir, todo eso fue lo que genera. No, y se veía que era temporal porque era viento y mar, y mala mar. Es decir, y me imagino que las maniobras de entrada en un puerto pues no son tan fáciles, sobre todo a tiempo cambiado, hablábamos ayer. Es que toda la isla está preparada, de sus abrigos y su protección es hacia el viento de norte. Entonces, cuando entras por el sur, como dices tú, puedes hacer un dique. Ahora está hecho en esa especie de martillo, esa especie de L, que tapa un poco, pero si está muy fuerte, pues a lo mejor, ya digo que los capitanes de los cruceros, pues, o las navieras, ¿no?, deciden la opción más segura. Hubo vuelos también retrasados, algunos cambiados de destino, y eso siempre trastoca un poco, pero yo creo que el propio turista sabe que es su seguridad. Y al final es algo que lo tenemos muy pocas veces al año, pero es verdad que tenemos que prepararnos, y cuantas menos menos consecuencias tenga que haya un temporal, pues que haya un buen puerto, un buen abrigo de sur y una serie de instalaciones portuarias y aeroportuarias seguras, ¿no? Tenemos un nuevo caso que a mí me puso ayer con todo lo de la borrasca. Pues hay algunos temas que pasan de largo. Yo no quiero que este pase de largo. A mí me resulta espeluznante cómo algunas personas son capaces de hacer negocio con los derechos más fundamentales de una persona, y sobre todo a aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Me estoy refiriendo a que la Policía Nacional ha desmantelado a una red internacional que traficaba con menores desde Canarias hacia Francia. La operación se llama Tritón. Es tal cual lo están escuchando. O sea, traficaban con menores que habían llegado en patera a Canarias. Una operación que se ha saldado con 11 detenidos, de los cuales 9 fueron arrestados en Lanzarote, 1 en Madrid y otro en Las Palmas de Gran Canaria. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, encubrimiento de delitos contra los derechos y deberes familiares y pornografía infantil. Atención a cómo se inicia esta investigación. Comienza tras detectarse, yo es que esto me pone los pelos de punta, la desaparición de 13 menores de un centro de acogida de Arrecife y uno más del centro de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Y ahí empiezan las indagaciones porque desaparecen esos 13 menores. No sé qué les parece esta información. Bueno, en este caso sí, ¿no? Tenían en punto de origen, ¿no?, en Marruecos, Costa de Marfil y demás. Luego un paso por aquí. La verdad es que Lanzarote estábamos hablando cuando es paso de cosas positivas y de otras no tan positivas.
positivas, paso de droga, en este caso tráfico de personas y peor de menores. También aquí habrá que poner un poco el acento en centros de acogida, qué pasaba ahí, porque al final creo que eran propios trabajadores los que detectaban y activaban la señal de alarma. El destino final era llevarlos a Francia, por lo visto, con documentación falsa y demás. A saber qué negocios hay ahí, como decías tú, Erika, el negociar con la vida y la seguridad no solo de personas, sino de menores de edad. Y la verdad que, bueno, hay imágenes y todo de toda la actuación policial. Y espero que esto sirva pues para tener un mayor control, y hoy me imagino que en los informativos abordaremos esto. Hombre, a ver, la cuestión es cómo los centros de retención de menores no son cárceles, ¿no? Entonces, claro, los chicos pueden salir y puede pasar esto, que puedan desaparecer, pero claro, es que hay una responsabilidad del gobierno de Canarias tutelando. Es como si tu hijo se te va y no vas a buscarlo, o no te preocupas en encontrarlo, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que también hay que entenderlo, yo lo entiendo. Yo no quiero echar las culpas ni al gobierno de Canarias, ni a la gente que en este caso gestiona los centros de retención de atención de menores, son migrantes. Son centros de acogida, y perdón que te corrija, pero es que un centro de acogida implica eso, una acogida, es decir, una cosa humana, una cosa que pueden entrar y salir. Es que, claro, no quiero echar la culpa porque todo el mundo tiene que tener en cuenta. A mí, por ejemplo, me molesta mucho la Fiscalía de Menores, el PSOE, diciendo cómo es posible que pasen determinadas cosas. Oiga, estamos en una situación de absoluta algo que no es normal. Es decir, el número de niños que tenemos ahora mismo, hay 90 y pico centros de menores que se han abierto en este año. Encima hemos tenido problemas con las ONG que gestionan esos centros de menores. Ha pasado absolutamente de todo. Entonces, dentro de ese caos que ha habido por una circunstancia súper anómala, que desaparezcan estos niños, pues a lo mejor se entiende. Lo que no se puede permitir, quiero decir, no se puede permitir porque hay una responsabilidad para mantenerlos. Y al final, ¿para qué se le ponen los centros de menores y por qué tutela el gobierno de Canarias, los gobiernos autónomos en este caso? Sobre todo para intentar darle salida educativa, salida profesional, que consigan encauzar su vida, etcétera, etcétera. Y eso no se está consiguiendo. Es decir, parece que pasan de ser menores de edad, cumplen 18 años y hasta luego, Lucas. Es decir, ahí ya te buscan la vida, te mandamos a la península, no sé cuánto. Y en el tránsito ese, el trabajo importante que hay que hacer, que es el conseguir que esos niños, que se queden en Canarias, que tengan el mejor acceso a los servicios educativos, sanitarios, y que sean gente de aquí, residente, y que sean trabajadores. Hay falta de mano de obra, por ejemplo, también, si lo miras desde el punto de vista egoísta, ¿sabes? Y entonces, claro, todo eso está fallando por la situación tan absurda que tenemos. Y después otra cosa, eso por un lado, con el tema de los centros de menores. Y después el hecho es que uno de los delitos que se le atribuyen a esta banda organizada, que por cierto, viendo las imágenes, tengo la sensación de que conozco el sitio donde yo también donde estaban, pues resulta que uno de los delitos es pornografía infantil. O sea, que lo que hacían era le daban, ¿cómo se llama esto? Los pasaportes falsificados. Y de ahí los mandaban a Francia, a París, y en París entrarían dentro de las redes de prostitución o algo así. Ese es el punto, porque ellos pueden querer llegar a Francia y al final Canarias no puede ser ni debe ser ni una cárcel. Oiga, que se quieren quedar y que hay posibilidades. Para eso Clavijo estaba reclamando hace un par de semanas una especie de permiso transitorio en lo que regularizan su situación cuando cumplen la mayoría de edad para que se integren en el tejido. Se están haciendo programas en Canarias de éxito en el cual se les forma, ellos quieren, y al final acaban trabajando, pues por ejemplo en hoteles y demás. En un hotel de Fuerteventura hace poquito también se presentaron. Quiero decir, si lo que ellos quieren es transitar a Francia, que lo hagan, pero no coaccionados por una red que a saber dónde los mete. A mí me parece esto terrorífico y me alegro mucho de la actuación y la intervención de la Policía Nacional. Y desde luego el Partido Socialista ni ningún partido están para hablar de nada, porque hay presuntas irregularidades que se están investigando ahora mismo en centros de acogida de menores que estaban de la anterior legislatura. ¿Por qué? Porque a Canarias le ha venido muy grande esto. A Canarias le ha venido muy grande. Recordemos que ¿cuántos chicos? Llegamos a tener casi 6.000 chicos aquí que no había espacios. Ahora menos mal que se han abierto unos recursos un poco más decentes.
potentes, tipo hogar, y no esos centros tan macrocentros. Pero, oiga, es que por eso se estaba reclamando. Cuanto mejor sea el tránsito entre Península, Canarias, en fin, la distribución, la solidaridad real entre comunidades autónomas, menos probabilidades hay de que pasen este tipo de cosas, o antes se detectan. En fin. Ayer 2 plenos en el Cabildo de Lanzarote. Me gustaría conocer qué es lo que les parecieron. Creo que tú los has visto, no sé si tienes ese callo, Valentín, de verlos enteros. Sé que los viste. Entero no. No, ya. Y Andrés Martinón, en uno de los plenos era expresamente, si yo no me equivoco, ustedes me corrigen, los dos eran extraordinarios. Uno de ellos expresamente pedido por el bloque de la oposición para que Osvaldo Betancor explicara sus ausencias durante el último pleno ordinario de octubre. Y en el otro pleno creo que iban algunos asuntos, pero entre ellos el de el visto bueno, la luz verde para los planes de modernización de Playa Blanca y Costa Teguise, y empezar a redactarlo ya en coordinación con los ayuntamientos y gobierno de Canarias. Cosas que extraen porque ustedes lo trataron ayer en una pieza en el informativo, Andrés. Sí, bueno, hicimos las dos. A mí me tocó, como estaba diciendo antes, Valentín, lo ves y no lo ves entero. Lo ves en... Perdón que me está llamando. Lo ves de una manera, como ya es en streaming, pues vas seleccionando y vas viendo un poco lo que tal. La verdad que en el de la comparecencia me llamó la atención varias cosas. Para empezar, el discurso más duro o las acusaciones más duras de Óscar Noda. Hablando de puñaladas y de trepadas y de trepar y cosas, me extrañó. Es un alcalde también. Tiene que ¿cómo se dice? Tener las miradas un poco más altas, porque es un hombre con el que se tiene que entender, ya no solo como en la oposición, está en este caso en una relación de colaboración, por decirlo de una manera. Y las respuestas fueron contundentes también por Osvaldo Betancor, y luego también a las del PSOE. Señaló un poco que Osvaldo lo que venía a decir es que en esas ausencias lo que venía a decir es que puede delegar en su vicepresidenta en esos momentos, y luego insinuó que si casi eso ya también es un poco para llevarlo por el debate político, en el caso de que si tenían algún problema porque María Jesús Tobar fuera mujer o no, casi empezaba a insinuar eso. Del resto, gente que lo ha cuestionado, entre otras cosas, porque cree que es un pleno extraordinario, para empezar, cuesta dinero. Un pleno extraordinario, convocarlo para justificar algo que luego a lo mejor Coalición Canaria va a decir: oye, es que ustedes que ni los convocaba. Se calcula que Loli Dolores Cruz a lo mejor debió convocar hasta 12 plenos más, 12 plenos que no convocó a lo largo de su gestión, o de un año, no sé el periodo exacto. En definitiva, que un poco de jaleo político, que al final el propio Osvaldo Betancor decía: vamos a esperar, como no sé, ahora tú lo sabrás mejor, Valentín, el debate del estado de la isla, entiendo que creo que hacía alusión que será en pocas fechas, y ahí sí se puede un poco debatir más de estas cuestiones. Por lo demás, ya digo, y luego el tema de los planes de modernización, nada, darle luz verde también, y todo el apoyo a esos dos, porque principalmente es el tercero de Costa Teguise, pero es el primero de Playa Blanca. Y claro, aquí hay unas encomiendas de gestión que vienen del gobierno de Canarias, y yo creo que el Cabildo tenía que oficializarlos. Entiendo que vayan en esa línea. A ver, el pleno extraordinario que pidió la oposición, le interesa nada a la gente en la calle. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ese pleno iba a hablar de problemas de la isla, de los problemas que tenemos en Lanzarote, de los problemas de la gente de la calle. No se iba a hablar absolutamente nada. Lo pidieron para machacar al presidente del Cabildo, punto, para hacer política electoral. Me sorprendió, coincido con Andrés, en lo duro del señor Óscar Noda con el presidente. Se nota que hay mala relación, porque vamos, fue duro, porque tú puedes criticar como es lógico, porque estás en la posición, las actuaciones, la gestión, todo lo que tú quieras, ¿vale? Puedes
puedes decir que, bueno, que no te gusta que en el último pleno ordinario haya abandonado en 3 ocasiones el pleno. Se puede entender. Pero claro, por ejemplo, quien monta todo este pleno extraordinario, quien lo solicita es el Partido Socialista. Y claro, el Partido Socialista solo en la pasada legislatura dejó de convocar como una decena de plenos ordinarios. Entonces, claro, ¿con qué, sabes, con qué cobertura, digamos, política puedes pedir eso, ¿no? Yo creo que fue eso, un pleno hecho para que la oposición ahí machacase al presidente del Cabildo, pero interés para la ciudadanía cero patatero, ¿no? Y después, no sé, podían haber intentado que los 2 plenos se hicieran en uno solo, con lo cual los ciudadanos nos hubiésemos ahorrado también un dinero, ¿no? Bueno, ahora lo planteamos. Yo sí quiero conocer la valoración de sendos plenos ayer, tanto el de la comparecencia como el otro, que nos haga la portavoz precisamente del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Ariagona González, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no han quedado, o eso he entendido yo, sobre todo en la nota de prensa posterior al pleno que enviaban, no han quedado conformes con las explicaciones que ha dado el presidente, creo, por sus ausencias. Estamos hablando de ausencias durante el pleno ordinario de octubre, ¿verdad? Sí, estamos hablando de ausencias durante el último pleno, que el presidente abandonó el pleno, que nosotros recordemos 3 veces, por tiempos de hasta 40 minutos, en las que el presidente no estaba donde le correspondía, que es presidiendo el pleno que se está celebrando en la institución. Uh-huh. Pero es que eso es de primero de política, que es lo que le decíamos ayer al presidente. Pero, y además, Osvaldo Betancourt tiene una dilatada trayectoria política. Él ha sido alcalde durante muchísimos años y da la impresión que todavía no sabe dónde se encuentra, porque lo primero que tiene que hacer uno cuando ostenta un cargo es respetarlo y respetar a la institución que representa. Y eso es lo que no ha hecho Osvaldo Betancourt durante el pleno del 24 de octubre, cosa por la que toda la oposición en su conjunto abandonamos el pleno después de haber pedido un receso de 5 o 10 minutos para esperar que el presidente se incorporara y que pudiese seguir el pleno con normalidad, pero el presidente ni estaba ni se le esperaba y a la oposición no le quedó más remedio que decir, hombre, mira, ya está bien, y solicitar un pleno extraordinario, porque el señor Osvaldo Betancourt no se acaba de ubicar, él todavía no sabe dónde está. Recuerdo que, y ahora le doy la palabra a mis compañeros, pero recuerdo que creo que era Domingo Cejas, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, hace unos días, justo después de ese pleno ordinario de octubre, le preguntábamos por eso en Café de Periodistas y creo que decía algo así como, no sé si era él o Samuel Martín, ahora mismo no lo recuerdo, sé que era alguien del grupo de gobierno y nos decía, oiga, que en el grupo de gobierno somos muchas personas, muchos con cada uno con nuestras responsabilidades y tenemos autonomía para defender los distintos temas que atañen al plenario. Entonces, que no hacía falta que Osvaldo Betancourt estuviera ahí como, digamos, como apadrinando todo, sino que cada consejero podía defender y explicar, sobre todo a la oposición o lo que sea, cada uno de los asuntos que no entendían muy bien, que se molestaran de esa manera. No sé qué le parece. Pues no me parece correcto, porque obviamente cada consejero defiende sus temas y en el pleno del Cabildo no solo habla el presidente, de hecho es el presidente el que menos habla, pero sí que todos los consejeros explican su gestión y nosotros pues aportamos a esa gestión, solicitamos cuando toca y criticamos también cuando toca. Pero Osvaldo Betancourt parece que no sabe, y parece que sus consejeros tampoco lo hacen por defenderlo, que él es el que tiene que estar en el pleno porque es el que preside la sesión, que por eso se llama presidente y por eso es una competencia que es propia suya, no del resto de los consejeros. Un momento es una cosa que uno se levanta un momento al servicio, que lo podemos hacer todos, que uno atiende una llamada rápida, que eso también lo podemos hacer todos. Uh-huh. Ahora, lo que no se puede hacer es tener otras cosas que hacer durante el pleno, porque es que Osvaldo Betancourt se le olvida que la reunión más importante que tiene es el pleno del Cabildo de Lanzarote, porque ahí se reúne con toda la ciudadanía, tanto con los que le votaron como con los que no lo hicieron. Y ahí es donde Osvaldo Betancourt falla y no se da cuenta que tiene un comportamiento antidemocrático y que no respeta a la institución que representa, pero sobre todo no respeta a todos los votantes, Partido Socialista, sino a todos los votantes que dan con su voto, refrendan a aquellos representantes que quieren, al Partido Popular, a Coalición Canaria, a Nueva Canarias, a Vox, al Partido Socialista. O sea, Osvaldo Betancourt no se ubica, él no se acaba de ubicar y no sabe dónde está. Y obviamente eso hay que criticárselo.
Le quiero dar también la palabra a mis compañeros. Valentín. Sí, Ariagona, buenos días. Hola, buenos días. Yo pudiendo entender, por ejemplo, que bueno que ustedes crean que las ausencias de Osvaldo Betancor o que el hecho de mientras se celebra un pleno, digamos que no puede ser una falta de respeto el salir y a lo mejor detenerte con un vecino o tener que entrar en una videoconferencia, que fue lo que él ha comentado. Al margen de eso, en ese pleno ordinario, Ariagona, había una petición de comparecencia de ustedes, pedida por el Partido Socialista, para que Osvaldo explicase, por ejemplo, el tema de qué inversiones han hecho durante la emergencia hídrica, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Quiero decir que era un momento como para no irse y esperar que él diese las explicaciones. Eso por un lado. Y después, por otro, también a la ciudadanía le puede costar entender que ustedes monten un pleno extraordinario por las ausencias en un pleno ordinario del presidente, cuando en la pasada legislatura se dejaron de celebrar como una decena de plenos ordinarios por parte de la presidenta anterior, de Dolores Corujo, y entonces no tienen como, a lo mejor, digamos, los suficientes argumentos como para criticar ahora una actuación que ustedes en la anterior legislatura, pues bueno, no tuvieron en consideración, ¿no? Es lo que opino al respecto. No sé qué me dirías tú. Sí, vamos a ver. Nosotros durante la pasada legislatura estábamos en una situación que es completamente distinta ahora, en la que con la pandemia no se podían celebrar plenos. Lo que pasa que tenemos la memoria corta y ya no nos acordamos de todo lo que pasó durante esa legislatura. Entonces, las condiciones de aquella legislatura no eran las mismas que la de esta, y esa es la explicación de por qué no se celebraron los plenos que correspondían. Porque no se podía. Es que es así de claro. ¿Por qué no se podía? Porque estábamos confinados, porque estábamos en una situación que para retomar la actividad tuvo que pasar mucho tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, de los plenos que se celebraron, María Dolores Corujo nunca se levantó del pleno. María Dolores Corujo nunca tuvo una reunión mientras tenía el pleno. Las reuniones las tenía antes, después, el día siguiente, el día posterior, el día anterior, pero nunca durante un pleno. Pero es que eso no es solamente María Dolores Corujo, eso también era Pedro Sanginés. Pedro Sanginés nunca se levantaba de un pleno. Pero ni Pedro Sanginés, ni Manuela Armas, ni Enrique Pérez Parrilla, ni todos los presidentes que ha tenido el Cabildo de Lanzarote. El único presidente que se levanta del pleno y deja la sesión a la mitad hasta 40 minutos para irse a hacer otras cosas de las que a nosotros no nos da explicación es Osvaldo Betancor. O sea, no es que esto sea un comportamiento habitual, no, es que es un comportamiento extraordinario. No hay ninguna administración en este país donde el presidente o el alcalde se levanta del pleno de la forma que lo hace Osvaldo Betancor. Y otra cosa, si es verdad, llevamos una comparecencia sobre la emergencia hídrica que volveremos a presentar al próximo pleno, por supuestísimo. Pero lo que no puede consentir la oposición, y además esto no lo hizo solo el Partido Socialista, sino el resto de los grupos políticos que están representados en la oposición, que fueron Vox y Óscar Noda. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que esos comportamientos del presidente no se pueden tolerar, y él tiene que saber y tiene que respetar las reglas democráticas, porque además es la democracia quien lo mantiene, a él y a todos los demás. Andrés. Sí, buenos días, Ariagona. La pregunta, un poco como Valentín, partamos de la base de que evidentemente lo ideal es convocar todos los plenos. Si Dolores Corujo no los pudo convocar por las razones que fuera, pues haberlos convocado, y en este caso que Osvaldo Betancor esté todo el máximo tiempo posible, que esté en un salón de plenos durante cuando se celebra una sesión plenaria. Pero entre los argumentos que él decía, me gustaría ahora que tú también respondieras, porque para empezar, un poco lo que decía Valentín, el coste que puede tener ese pleno extraordinario, porque sí, porque hay que pagar la presencia, fueron 2 extraordinarios seguidos, para algo que, o sea, yo no le voy a poner precio a la democracia, es decir, esto evidentemente hay que celebrarlo y se paga lo que se paga, pero él decía otra forma, es decir, esperar no sé, al debate del Estado de la Isla o al siguiente pleno, en una comparecencia, es decir, algo que al final, ¿qué quedó ayer? Porque la ciudadanía al final lo que nos queda es que te estemos preguntando a ti, que sí, que no, que hay revuelo, pero no hay nada más, ¿entiendes? No sé si al final ustedes, por ejemplo, eso, el coste del pleno, no sé, queda para tal, no sé si se plantea devolver el dinero o algo. Yo les pregunto a ¿ustedes cobran por su trabajo y quieren cobrar por él? Le pregunto a los camareros cobran por su trabajo? ¿Los médicos cobran por su trabajo? ¿Las camareras de Priso cobran por su trabajo? ¿Y los cajeros y cajeras de supermercado cobran por su trabajo? Pues los consejeros y los representantes públicos de todas esas personas también tienen que cobrar por su trabajo. Eso es así de básico, y entonces me da muchísima pena
que se esté poniendo este tema sobre la mesa, lo que cuesta la democracia o lo que cuesta el trabajo de alguien, porque pareciese que entonces, como el trabajo nuestro no vale, pues parece ser que tampoco el vale de ustedes, ni el de los médicos, ni el de los funcionarios, ni el de la Guardia Civil, ni el de la Policía Nacional. Consejera, Vamos a ver una cosa. perdón que le interrumpa sí. un momento, porque sé, y además lo sé, que mi compañero Andrés en ningún momento ha dicho que no merezca... No, porque además lo ha explicado. Lo ha explicado antes. Y creo que nadie está cuestionando Si no que, hay otra fórmula. que nuestros representantes cobren. La pregunta... la pregunta es si me tenemos permite... que devolver el salario. Si me permite, le rehago la pregunta. ¿Era necesario hacer otro pleno extraordinario? ¿No se podía meter en una comparecencia en el mismo pleno? ¿Eran necesarios 2 plenos? Vamos a ver, el pleno extraordinario que nosotros pedimos, que lo hacemos con el resto de la oposición, estamos en nuestro derecho democrático a pedirlo y es por lo que lo hacemos. Y lo pedimos por eso, porque el comportamiento del presidente no respeta las reglas democráticas en las que debemos basarnos todos. El otro pleno extraordinario lo convoca el presidente porque es incapaz de dar soporte a los ayuntamientos, porque tiene que, digamos, de rechazar una alegación del Ayuntamiento de San Bartolomé y porque lleva otros asuntos de forma urgente, porque todavía no se ha dado cuenta que la urgencia es una cosa y la incompetencia es otra. Ese pleno extraordinario que hace Osvaldo Betancor lo podría haber metido en un pleno ordinario. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Osvaldo Betancor convoca un pleno extraordinario para unos asuntos que no son urgentes, sino que son de incompetencia administrativa de su gestión como presidente? Esa es la pregunta. Miren, que esos 2 plenos se hayan convocado, el responsable es Osvaldo Betancor. 1, por incompetencia y 2, por no haber respetado las reglas democráticas a las que nos debemos todos. Entonces habrá que hacerle la pregunta a Osvaldo Betancor si él piensa que tiene que devolver una parte de su salario por su incompetencia mostrada. También recuerdo que al principio de este mandato es Osvaldo Betancor quien pretende subirse el sueldo más alto que el del presidente del Gobierno de España. Así que creo que estas preguntas deberían ir dirigidas a él en el sentido de que si estamos cobrando lo que cobrando es porque Osvaldo Betancor así lo decidió, no porque el Partido Socialista votara a favor. Y ahora tener que escuchar que el Partido Socialista devuelva sus dietas, que los miembros del Partido Socialista devuelvan su salario, viene a ser siempre lo mismo, que se enriquezcan unos, pero que se enriquezcan otros. Eso es a lo que estamos acostumbrados Coalición Canaria y el Partido Popular. No, yo simplemente era, porque también lo iba a comentar antes, Ariagona, bueno, tú has sido diputada en el Congreso, es habitual, por ejemplo, sobre todo cuando alguna intervención precisamente de la representante de Coalición Canaria, como que no están en el debate más importante de esas sesiones, y es habitual ver, por ejemplo, no solo que Pedro Sánchez no está, sino que no está pero la gran parte de la bancada. Y tampoco ahí se cuestionen otra serie de asuntos. Yo lo que digo es que si ese modus operandi es lo que hay, atribuirlo o discutirlo luego en un eso que ya esté enmarcado dentro de un debate o de un pleno, como si es un ordinario, y hacer un punto de comparecencia, o no sé si no te vale el argumento ese de debatirlo en el estado de la isla, que a lo mejor ya serán otras cuestiones, entiendo yo. El pleno del Estado de la Isla será para debatir el Estado de la Isla. Y una de las cosas que sí diremos en ese pleno es que el comportamiento que tiene Osvaldo Betancor durante estos 2 años y medio y lo que a nosotros nos ha enseñado, pues democrático no es. Pero el pleno del debate del Estado de la Isla es otra cosa. O sea, vamos a ver una cosa. Es que yo creo que... consejera, perdón, es que se le cortó un poquito. Vale, Ahora. yo creo que aquí estamos tratando de defender lo indefendible. No hay ningún alcalde de ninguna formación política en este país que se levante del pleno. No hay ningún presidente de cabildo, ningún presidente de consejo, ningún representante de una diputación que dirija el pleno, que se esté celebrando de un parlamento. Es que la presidenta del Congreso no se levanta del pleno, que el presidente del Senado, que es del Partido Popular, no se levanta del pleno. Pero en el Parlamento sí, Ariagona. Sí, el presidente del gobierno sí. Quiero decir, es que está regulado, orgánicamente. Claro. Quiero decir, puedes levantarte porque sigue habiendo quórum, hay una persona que representa los mismos intereses, que suele ser el vicepresidente, sea en el Parlamento, quiero decir, está regulado. Si fuese una ilegalidad, pues ya se pondría sobre la mesa, pero eso está absolutamente regulado, con lo cual decir que es antidemocrático me parece un poco fuerte, ¿no? Me parece vamos a ver, es que yo creo que al final tampoco sabemos cómo funcionan las cosas. O sea, quienes son los responsables de los plenos en las cámaras autonómicas y en las cámaras nacionales son los presidentes de los parlamentos. Igual que lo es Astrid Pérez en el Parlamento de Canarias, que no se levanta de los plenos,
igual que lo es Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, que es la presidenta y no se levanta del Pleno, igual que lo es el presidente del Partido Popular, que ustedes me van a disculpar que no recuerden el nombre, en el Senado, que tampoco se levanta del Pleno. ¿Vale? Los que no se pueden levantar del Pleno son los que dirigen el Pleno, que son los presidentes. Pedro Sánchez no dirige el Pleno. Feijóo no dirige el Pleno. Lo dirige la presidenta. Es que lo primero que tenemos que saber es cómo funcionan las cosas. Y quien dirige el Pleno es Osvaldo Betancourt, y quien dirige el Pleno de Arrecife es Jonathan de León. Que no nos olvidemos. Yo creo que esa crítica ha quedado clara, y también sobre las ausencias. Yo sí le quería preguntar, porque es que si no se nos va el tiempo. Y una última cosa, consejera, porque ayer enviaba una nota de prensa el Partido Popular, pues digamos poniendo en valor el trabajo el trabajo que se ha hecho por mejorar la atención a las personas mayores y a las personas dependientes. De hecho, en su nota hablaban de que la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tobar, que también dirige Hacienda, es consejera de Hacienda, pues que lidera la financiación que el PP considera clave para atender a las familias y superar, ellos lo han calificado así, la parálisis de la etapa anterior. Hablan de discursos vacíos del Partido Socialista en referencia a... No sé si ha visto esa nota, pero en referencia a la atención a los mayores, a las personas dependientes, en fin, y ponen como ejemplos pues las plazas sociosanitarias, el malogrado centro sociosanitario de Taiche en la pasada legislatura, que ahora parece que sí que va hacia adelante, en fin, no sé qué les parece. Vamos a ver, a María Jesús Tobar se le olvida, que también se lo tuve que recordar ayer en el Pleno, que el Partido Popular estuvo gobernando con el Partido Socialista en el Cabildo durante 2 años y medio largos, se le olvida mucho, y que bastante contento que estaban gobernando con el Partido Socialista. Y ahora, y claro, será ella también responsable de su partido de esa gestión que es tan mala y que el Partido Socialista no hizo nada. Pues entonces el Partido Popular también se pasó 2 años y medio sin hacer nada. Esa es la conclusión de eso. Y por otra parte, miremos los números y miremos las cifras. Y vemos que Canarias es la comunidad autónoma que tiene una mayor lista de dependencia, de espera por dependencia. Canarias es la comunidad autónoma en que se mueren las personas esperando que le llegue la ayuda de la ley de la dependencia. Los números, que son altísimos, solo bajaron, y no bajaron lo suficiente, con el gobierno de Ángel Víctor Torres. Esa es la realidad de Canarias. Y esa es la realidad que tenemos con Coalición Canaria al frente del gobierno. La atención a la dependencia, la atención a los mayores, la atención a la discapacidad y la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, cada vez que gobierna Coalición Canaria del Partido Popular, es peor. Peor en el sentido de que los números están ahí, los datos están ahí, y las cifras son, de verdad, para empezar a llorar y no parar. Cuando uno ve que sus mayores se mueren esperando por una ley de dependencia que nunca llega, porque el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, nunca pone los medios para que ese problema se solvente. Pues con eso me voy a quedar. No tenemos más tiempo, pero le doy las gracias enormemente por estar con nosotros. Ayer nos lo impedía la borrasca, pero hoy gracias por atender nuestra llamada. Ariagona González, portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Saludos. Buenos días. ¿Qué les ha parecido, compañeros? No sé si algo que destacar, Andrés. Yo solo un pequeño matiz de lo que ella decía, puedo entenderlo, pero al final ella está mezclando dos cosas como la operatividad, viene a explicarnos lo que es un presidente de Cámara, ¿sabes? De la Cámara Alta, del Senado, del Congreso y demás, pero ella lo que está haciendo es alusiones, porque aquí mezcla cosas, aquí el presidente del Cabildo hace las funciones de presidente de mesa, por decirlo de una manera, pero es el que hace las alusiones políticas. Entonces, en este caso, cuando, ya digo, el ejemplo se da en el Congreso, cuando Pedro Sánchez no está, las alusiones de los políticos no van a Armengol o no va a la presidenta de la mesa, va a él. Si falta él, es lo mismo, es la esencia de lo que dan. Por la otra parte, lo que decía, si tienen alguna cosa, que lo impugnen, que lo recurran ante la justicia, como decía Valentín, oye, está bajo, el secretario lo justifica, dice, hay quórum, hay no sé qué, está la vicepresidenta, el representante. Y en el fondo, un poco lo que, hombre, siento que diga ahora que Ariagona no está, pero es que tampoco íbamos a estar, pero bueno, también esto se hace en este tipo, ahora se analiza un poco lo que se ha dicho. Entonces, yo creo que ella al final lo que da un poco de tinte, o parece un poco, yo puedo entender las palabras de Osvaldo Betancourt cuando se siente atacado por Óscar Noda y se siente atacado por Tales, es que quieren un escenario para castigar la figura de Osvaldo Betancourt con más o menos tintes electorales que evidentemente todavía quedan, supuestamente, pero
Pero sí lo parece, y eso es un poco lo que ella, porque hasta en el propio pleno, hasta Ariagona fue, ya digo, fue más doloroso, incisivo o más contundente Óscar Noda que la propia Ariagona o el propio PSOE, que volvió a llevarlo a un pleno, que claro, ella está indignada ahora porque se le reclame que ese dinero es tal, pero es que volvemos a lo mismo, es que a un político hay que atarlo en corto, porque si tú dices, no, trabaja lo mismo que un médico, trabaja lo mismo, no, si a ti te dejamos, a ti no, Ariagona, a cualquiera, a un político, pues hay maneras de, no sé cuánto, pues un pleno aquí, unas comisiones por allá, ¿no? y unas dietas por aquí, no sé qué, y al final acabamos hablando de todo, de dinero, que porque puede parecer poco o mucho según se mire. Entonces, en fin, me llamó un poco la atención eso, y bueno, si ella cree, porque al final, ¿cuál es la...? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué se consiguió con la comparecencia? ¿Qué se ha conseguido? ¿Vamos a tener más médicos, más, no sé, más profesores o más carreteras? Yo creo que no. Yo, mira, me reafirmo en lo que dije antes de la entrevista con Ariagona. Es decir, el pleno extraordinario que han pedido es un pleno absolutamente electoral para machacar a Osvaldo. ¿Para qué ha servido? Para machacar a Osvaldo está clarísimo. Y después hay algo que no se puede hacer tampoco, demagogia. Eso de que los presidentes no se pueden levantar de los eso no es verdad. No. Y si cuando de 4 o 6 horas. Cuando entrevistemos a Steve Pérez, por ejemplo, se lo podemos preguntar. Yo he visto plenos del Parlamento en el que el presidente o la presidenta desaparece en un momento determinado porque tiene algo que hacer, y quien preside es el vicepresidente, y nadie se levanta allí para decir esto es un no sé qué. Lo que pasa es que aquí estamos ya, nos quieren meter en una dinámica que es que no, es decir, ¿y por qué se cabrean tanto que Osvaldo se vaya? Claro, porque todos los plenos están previstos para machacarle a él, no porque Osvaldo Betancourt. De hecho, todas las notas de prensa del Partido Socialista, de Lanzarote, que normalmente suelen ser los domingos por la tarde para que el lunes tengamos comidilla en las tertulias, el Partido Socialista denuncia que Osvaldo Betancourt o Osvaldo Betancourt, no sé, es decir, es el objetivo a batir, y está clarísimo. Entonces, claro, si en un pleno vas al que estás machacando todo el día, coge y se va porque tiene algo que hacer o porque va al baño, lo que sea, y al final se lía porque hay un vecino, no sé cuánto, pues oye, pues vamos a aprovechar aquí, aquí le damos caña, no le podemos dar caña a nadie, y se quedan huérfanos de Diana. Y después es verdad, es decir, no se puede decir que eso no está regulado, que no es democrático. Hombre, tú puedes pensar que, oye, que puedes considerar que no puedes estar en un pleno y atendiendo otras cosas, que hay que coordinar la agenda, vale, yo hasta ahí lo puedo entender, y que a lo mejor el presidente tiene que ver que si va al baño y de repente va a tomar un café y de repente aparece un vecino por la escalera por ahí por el Cabildo y le plantea un tema, y habrá que decirle al vecino, mira, perdona, pero es que estoy en un pleno y tengo que seguir en el pleno, y ya hablamos, llámame a el teléfono o pide cita a la secretaria, lo que sea, y seguir en el pleno. Yo eso lo puedo entender. Ahora, que de esto hagan un pleno extraordinario, que encima hay que pagarles más por hacer un paripé, es decir, por hacer política de las instituciones, y que encima estén diciendo que es que eso es antidemocrático. No, perdona, no es antidemocrático, está absolutamente regulado. Y después, no, es que tuvimos pandemia. Oye, la pandemia la tuvo todo Dios. Todo el mundo mundial tuvo pandemia, y no hay ninguna institución durante la pasada legislatura que haya dejado de celebrar 10 plenos, porque tú puedes decir, oye, en el año de la pandemia, pues oye, no pudimos desde marzo hasta agosto, por ejemplo, no pudimos celebrar. No, pero claro, los plenos eran telemáticos. Yo estaba trabajando, yo trabajaba todos los días. Yo trabajaba todos los días. Nosotros trabajamos todos los días. Entonces, claro, ¿qué me estás diciendo? Que es que no, pues precisamente en unos momentos tan críticos, también aquellos que desde casa podían hacer plenos tenían que hacerlo, porque había que solucionar cosas, había que decidir sobre un montón de cosas. Quiero decir que no es excusa, no es excusa ninguna. Ayer el Congreso de los Diputados, no es que, en fin, ayer el Congreso de los Diputados se aprobaba definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Esto qué conlleva consigo y qué nos afecta a Canarias? Pues por una parte que el transporte público seguirá siendo gratuito en Canarias durante 2026. Y esto ya se ha demostrado que ha mejorado notablemente la afluencia de personas que utilizan las guaguas para moverse. Eso sí, el Congreso sí que rechazaba la propuesta de congelar las tasas aeroportuarias de AENA para 2026. Recordemos que una de las primeras aerolíneas que reaccionó a las tasas anunciadas para 2026
fue Ryanair, eliminando plazas, que enseguida vinieron otras compañías a cubrir. Que hayan venido otras compañías a cubrir, no sé yo si es suficiente como para atajar el tema de las aerolíneas. O sea, el transporte de guaguas, yo creo que, y así lo ha calificado el gobierno de Canarias, es un éxito y o sea, es una cosa para alegrarnos en Canarias. Pero por otra parte, lo del aeropuerto hay que verlo junto con... Yo creo que hay que verlo junto con los retrasos en los pagos a las aerolíneas del descuento de residente, de la bonificación al residente. Recordemos que hasta agosto se estaban aprobando y pagando lo que se debía del año pasado, no lo de este año. Y si se prorrogan otra vez los presupuestos, ¡ay, mi madre! No sé. Bueno, ya iríamos más en déficit cada año, incluso más. Yo creo que es buena noticia lo del transporte público urbano, pero se confirma que digo, el Estado está en connivencia con AENA, que de hecho tiene la mayor participación y en la que por lo menos a nosotros nos machacan. Es verdad que las compañías, las aerolíneas juegan su papel, es un tira y afloja, y en este caso... Porque yo, por ejemplo, yo creo que determinadas compañías de low cost han reducido líneas, a lo mejor han aprovechado para reducir las líneas que a lo mejor eran las ya deficitarias para ellos, en el sentido de que no eran las más... eran donde podían prescindir alguna ruta y la han cancelado. Del resto, sí es verdad que hay que decir que el Estado tiene que medir, y más con AENA, que es que parece es como un gigante que va pasando y pisando y ya gana suficiente dinero como para que todavía siga exprimiendo más y sobre todo nos lo exprime a los que más tráfico tenemos y a los que más les da. Nos hace menos competitivos y al final que sigan por ahí, pero por ahí parece que mucho caso a nosotros, por lo menos a los que reivindicamos que seamos lo más competitivos posible, y al final, porque si me dices tú, no, es que hace falta no sé, infraestructura, pero claro que hace falta, pero para eso ya tienen unos ingresos que da beneficios, que AENA parece que para unas cosas es como una hermanita de la caridad, pero que cotiza en bolsa y que tiene más dinero que Alemania, o sea que... Ayer pasaron unas cosas interesantes en el Congreso y mira, uno de los titulares que destaca ABC, en este caso hoy, dice: Moncloa cree que la abstención de Junts ayer en la votación para mantener el cierre de las nucleares demuestra que la ruptura no es real. El gobierno ha mostrado su satisfacción por salvar la semana. A mí esto de salvar la semana me... van salvando día a día, ¿contra qué exactamente? O sea, resistir a costa de qué exactamente. O sea, yo no estoy entendiendo. Junts luego salía y decía que si el gobierno lo veía como una victoria, pues ellos verían, pero tampoco aclara su posición, porque Junts ya ha demostrado que no va a pactar con PP y Vox una posible moción de censura. Están todos siendo como el perro del hortelano, me está dando esa sensación, que ni comen ni dejan comer y nos tienen a la ciudadanía... honestamente, siendo espectadores de un bochornoso espectáculo desde hace mucho tiempo. Sí, y sobre todo que al final tú sabes que ahí no hay nada, hay un paripé. El Junts quiere lo suyo, quiere lo de Puigdemont y no sé qué. El PSOE no saca nada, no aprueba nada. Pero claro, como la gente dice, mira, mejor que no haya presupuestos, que no haya acuerdos con los catalanes, porque entonces sí que le iban a dar prebendas. Al final, incluso como decía alguien, dice, no se suben, ya no puedes ni subir ni los impuestos. Mira que le encanta subir el PSOE los impuestos, pero es que yo creo que no tiene mayoría por ningún lado. Es el aguantar por aguantar, pero aún así yo no tengo duda de que se va a aguantar. O sea, así vamos a seguir y se van a prorrogar otros presupuestos más que la verdad que vuelvo a lo mismo. Luego sacará pecho Pedro Sánchez de que la economía va bien gracias a su gestión, cuando en verdad es gracias a que no hace nada. La economía funciona, porque si le deja meter mano, vas a ver tú cómo subiría autónomos, grabar cualquier tipo de cosas y sería todo incluso peor. O sea que se intentan justificar que se están sacando cosas adelante, es evidentemente que no. Bueno, eso de que no hacen nada, yo hasta ahí no te sigo, Andrés, pero porque es verdad, la economía va bien, o sea, haga lo que haga. Jorge Coll lo dice así muchas veces, dice, a pesar de Pedro Sánchez, sí, pero sí. Honestamente yo no quiero quitarle mérito a lo mejor al ministro de Economía. Es uno de los pocos que me gusta de este gobierno. Es uno de los pocos. ¿No? Carlos Cuerpo. Es uno de los pocos que me gustan. Sí, me discreto, gusta, técnico. Me gusta su talante, me gusta. Han salido a los medios de comunicación cosas curiosas, como el hecho de que se ha presentado en China y en Japón dando sus discursos en sus idiomas propios, como una muestra de respeto. ¿Sabe chino? No sabe. Y de sintonía con esos países.
bueno, no sabe. Entiendo que tendrá unos conocimientos básicos de idiomáticos, pero es que su objetivo, y esto él lo ha explicado, por eso digo que lo respeto, porque al menos él muestra respeto por los demás y muestra una cierta empatía con otros países. A mí esto me agrada como ciudadana, que no esté en la gresca. Tú pregúntale... Cuando pasan cosas de estas, que si esto de la corrupción, que si tal, que no sé qué, mantiene, por ejemplo, un perfil bastante bajo. Sin embargo, otros, como el ministro de Transporte, sale a saco a tuitear, sale a saco a tal. Entonces, este señor mantiene un talante bastante moderado y lo que le dijo a su equipo fue, oiga, pues ya que voy a China o que voy a Japón, me gustaría dar mi discurso en japonés. Entonces se prepara el discurso, que no lo hará bien. O sea, que no lo hará bien, seguro que sí, pero que lo hará, pues pero oye, es una cosa que en esos países pues la valorarán. No sé el japonés, pero en chino yo no me atrevería... Bueno, hola y adiós, pero del resto, de todas maneras, lo que estás diciendo, Carlos Cuerpo es como Luis Planas. Luego hay una serie de ministros socialistas, al igual que de otros partidos, cuando han estado, tienen un perfil técnico y son de alta, creo que es economista del Estado, no sé, es un perfil, y además se le ve que no está en el aparato de la organización. Se entiende, no estaba en el Peyot, no se ha enterado, es que ni se ha enterado. Y el otro sí, y el Ávalo y el Puente sí, porque el Puente es como el portero de discoteca de Pedro Sánchez, es una cosa increíble. Luego hay unos que están más o menos pegados y otros que mantienen como claro su responsabilidad en su área. Ya digo, el otro día, por ejemplo, Luis Plana, el otro día se le vio una foto con quién era, con qué político era, qué día. No, con el propio Domingo Cejas en Madrid, de una forma muy respetuosa, de ser que se vieron aquí, con todo el tema de la EYASA, lo de estos agrarias, ¿no? Las infraestructuras de riego, para decirlo claramente, y se veía una foto de bastante cordialidad, porque yo creo que es un hombre que quiere que España progrese en este sentido, y luego deja las cuestiones de organización, que ya bastante tiene el PSOE con su organización, para otros, y por eso digo, Planas, o en este caso Carlos Cuerpo, u otros técnicos, o otros ministros más de perfil técnico, que al final es a mí lo que me gusta. Que fuera portavoz en Madrid, que ahora está metido en todo el tema del fiscal generado, que lo llamaron a testificar como testigo, Juan Lobato, ese hombre también es muy moderado y a pesar de estar en este procedimiento ha sido muy prudente, ha sido muy tal. ¿Quién es? Pues él creo que era funcionario de temas de Hacienda. Sí, entonces, pues con todo, a mí me gusta la gente que ha estudiado, la gente que nos dirija, que sepa de gestión. También. No que haya estudiado, entiéndanme, por favor, no que haya estudiado, no se trata de eso, sino que tengan una experiencia en la vida de la gestión. Pero a mí es que cuando se presentan algunos políticos que no han gestionado ni la economía de su casa, ¿qué me van a contar a mí? Claro. ¿Qué me van a enseñar a mí? Las 4 lavadoras que tengo que poner cuando llegue a mi casa, el no sé qué. ¿Qué? Yo soy partidario de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, hay gente que dice que no, que por ejemplo un ministro, por ejemplo Carolina Darias, que no de Sanidad sabe lo que tú y yo sabemos. Otra cosa es que sepa de gestión. Entonces está la doble vertiente que dice, oye, claro, es que ellos tienen un equipo que delegar. Quien sabe de gestión sabe delegar y sabe rodearse bien. Sí, pero entonces sí valdría eso de que puede valer para cualquier cosa. Yo prefiero a una persona del área. Yo, por ejemplo, prefiero que llegue a Sanidad no solo un médico, sino puede ser, sí, o cualquier otra profesión, como si es un economista que se ha encargado de la gestión en las comunidades autónomas, por ejemplo, del Servicio Canario de Salud. Yo creo que llegará con un poco más de perspectiva de dónde están los problemas, pues cómo se compra, pues eso, medicamentos o mascarillas o cosas, dónde están los mercados, dónde están las dificultades de la gestión, de la contratación, es demás. Pero es verdad que luego hay gente que dice, mira, mientras tú tengas unos buenos técnicos debajo, pues eso funciona. Vale, es verdad. Pero yo creo que si tú eres de agricultura y eres un tío que eres ingeniero agrónomo, has plantado, te cuesta esto, sabes los problemas con el suelo rústico, no sé, estoy hablando sin saber, pero lo que quiero decir es que eso siempre aportará más. De hecho, ya digo, es lógico que el de Economía y Hacienda sea un economista del Estado, o como pueden ser antes de Industria, no sé qué era Soria, pues pero yo no hablo tanto de que sea una formación específica. Es lo que a mí me para gusta, ello, no digo que es obligatorio, pero porque mira, no lo obliga la ley. Por ejemplo, Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, esta semana entraba en Café de Periodistas. Yo sé que de profesión es periodista, luego ha estado siempre vinculada al Partido Popular. Las explicaciones que dio, y uno tiene que pararse a escuchar cuando la gente le habla y distinguir y sacar su criterio propio, según mi criterio, el de Erika. Esta mujer te hablaba
y había estudiado Sí. todo, se sabe las leyes, Sí. se sabe todo. Ha sido un procedimiento largo de 2 años para aprobar la ley de vivienda vacacional. Ha sido muy complicado, pero sabía de lo que estaba hablando. Sí, Entonces, sí. mínimo, eso es lo que pedimos en la ciudadanía. Sí, sí, estudiar los propios tal. También luego eso. Hay políticos, por ejemplo, no sé, no voy a decir nombres, políticos que se nota quién estudia bien y quién le dicen, nah, esto es tal, porque varías cualquier cosa, le repreguntas cualquier cosa y ya no sabe. Y dices tú, bueno, es que no lo voy a seguir ni preguntando. Y hay otros que sí, que se lo estudian y van bien preparados. Yo prefiero al que va bien preparado. No es Que algo obvio. Que les pagamos mucho dinerito para Sí, eso. sí, Andrés sí. Martinón, gracias. Gracias, Erika.